Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30 minutos. Un placer enorme saludarles a ustedes. Esta mañana vamos a hacer una evaluación del comportamiento de la pandemia COVID-19 en nuestro país, desde la perspectiva del Colegio Médico y también de el doctor Jorge Panameño, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, un gusto. Y recordate que yo también soy miembro del Colegio Médico. También, ¿verdad? Así lo incorporo ya inmediatamente. Lo menciono, perdón, doctor Milton Brizuela, presidente de la gremial. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ernesto? Siempre es un placer compartir con usted y la audiencia. Bueno, qué bueno, esta mañana, sobre todo en el marco de la recién llegada también de un nuevo lote de vacunas en nuestro país, ver desde esa perspectiva cómo el país está aplicando. Creo que son alrededor de 1.451.000 dosis las vacunas que se han logrado anti-COVID colocar hasta la fecha. Creo que si no me equivoco son las cifras que se han manejado hasta el 18 de mayo. Tengo acá ese dato. Y esto es importante para un país como el nuestro. Por supuesto, pero no perdamos de atención que lo verdaderamente importante no es el número total de cifras aplicadas, de vacunas o dosis aplicadas. Sí. Lo realmente importante es los esquemas completados, los que han recibido una segunda dosis, porque no es posible, no se tiene absolutamente ninguna ventaja, particularmente con algunas de las vacunas que se han utilizado con una sola dosis. Eso significa que se ha iniciado, pero se comienza a generar realmente protección a partir de la segunda dosis. Y es el de hecho donde debemos centrarnos, ¿verdad? Nosotros podemos poner 5 millones, 6 millones, los 7 millones de dosis, pero si solo es una, no habremos avanzado nada. Tenemos la impresión de que no se ha especificado a la población de que con una dosis no se tiene protección completa, sí. Protección y hemos visto mucha distensión de las medidas de bioseguridad. Hemos visto eventos como este fin de semana, partidos de la Liga de Fútbol, donde hay aglomeraciones con un alto riesgo de contagio y de haber incrementos de casos. Entonces la población tiene que tener claro, y creo que eso es lo que nosotros podríamos criticar de la gestión gubernamental, en el sentido de que no se ha hecho el énfasis necesario, no se ha invertido en la educación en la población para que entienda que a pesar de que ya le pusieron la primera dosis, todavía no está protegido. Todavía no está protegido. Apenas 16% a ver, pero se genera. Esto también no tendrá que ver con la capacidad racional, educativa, de conciencia de la población, de saber más allá de lo que podría ser. Cualquiera podría decir eso, gobierno, o sea, si estuviéramos en un país con un nivel educativo mucho mayor que el nuestro. Pero incluso una de las grandes ventajas que le señalan a uno de los mejores programas de vacunación que hay en este momento, que es Chile, un factor fundamental. En Chile, un país cuya escolaridad es mucho mayor que la nuestra, un papel fundamental fue una campaña que se adelantó por semanas al inicio de la vacunación, en donde se le hizo ver a la ciudadanía la importancia de vacunarse y cómo debería estarse pendiente. Luego hablaremos de otros errores que, si te quieres, si hay tiempo. Pero el factor educación es tan importante que puede reducir grandemente, por ejemplo, algunas situaciones que se ven de personas rechazando la vacuna. Por todo aquel problema que tenemos de una campaña en contra de las vacunas que ha habido a nivel mundial, ¿verdad? Entonces la gente oye cosas, ve y oye cosas en las redes, y esto solo es posible combatirlo a través de una propia educación que debió haberse hecho tempranamente. La semana pasada supimos que estaban tomando medidas en Chalatenango, en el sentido de que estaban cerrando cierto tipo de comercios y tomando otras medidas. Y a los pocos días se produce el partido de estos días, ¿no? Entonces yo pregunté, mire, ¿y qué está pasando ahí en Chalatenango? ¿Cuál es de dónde surge esta iniciativa? ¿Hay algún problema? ¿Se ha disparado las circunstancias? Pero la situación es que
uno de los problemas que puede haber y se ha repetido a lo largo del mundo es que la población se confíe, ¿verdad? Y al recibir una dosis o al saber que están vacunando a ciertos sectores, comienza a relajar las medidas y eso es extraordinariamente peligroso en nuestros días. Ya tendremos un momento de hablar qué son las cepas mutantes y cuáles son los riesgos. Y otros comportamientos que está generando el virus. Yo creo que sí vamos a tener tiempo, porque el propósito y el objetivo comunicacional de tenerlos a ustedes esta mañana es hacer una evaluación desde la perspectiva de ustedes en el área científica, técnica, realmente cuál es digamos, el comportamiento que está teniendo en la región y particularmente en nuestro país. A ver, ¿por qué concurro al término educativo? Porque el grado de incidencia en la población que hemos tenido, si bien es cierto, no ha sido comparado con otros países elevado, pero sí, creo que no hay quien no sepa que este es un virus mortal. Este servidor que estuvo en la primera línea y fui de los primeros, digamos, afectados, impactados, ¿verdad? Es una realidad que no la podemos obviar. Bueno, de hecho, el día viernes estuve en el ¿cómo se le llama? Vacunación, en el sistema de autoservicio de vacunación. Quiero aprovechar, felicitar definitivamente la logística que ocupan precisamente para evitar la aglomeración y ser todo aquello bien ordenado, definitivamente. Ahí creo que lo que más duele es el puyón, ¿no? Pero eso es normal. Pero sin duda alguna creo que nosotros estamos conscientes de que hay un problema, pero también está una solución. El día viernes, sábado creo que vino un nuevo lote de vacunas. Lo veíamos ahí en el reporte. Así y eso es algo que también claro, digamos, es positivo. Es positivo para el país, es totalmente. Ahora, ¿por qué decir que hay hospitales que están llenos de casos con personas de COVID hoy en día? Y en estado grave y que están muriendo, me dice usted. Sí, no sé pues lo vemos todos los días en los hospitales privados. Ahora, que es una pequeñísima cantidad de camas, porque una vez más, que está sucediendo en el sector del sistema de salud integrado, está bajo secreto de Estado, no podemos decir. Entonces, el punto es, esto no tiene que ver con el servicio que están dando en los centros de vacunación, que es excelente. Un factor de alarma también. Es que es un factor de alarma. Es un factor de alarma. Lo que mencionábamos al inicio, nosotros vemos con preocupación porque el acceso a la información sobre la situación de la pandemia lo controla completamente las autoridades y difícilmente desde la visión de una gremial como la nuestra podemos hacer un análisis objetivo al respecto. Por información que nos llega, y muchas veces lo hemos dicho, nosotros, a pesar de que revisamos los datos oficiales, recibimos información de nuestros colegas que trabajan en el sector privado, en el sector del Ministerio de Salud, en el Seguro Social, y con base a los datos que ellos nos brindan, hacemos, digamos, una perspectiva de cuál es la situación. Hay incremento de casos. Entendemos que los hospitales tienen una cantidad considerable de casos de personas sospechosas de COVID y que el Hospital del Salvador en algunos días de la semana pasada estuvo por lo menos con una alta ocupación. Es un hecho, solo por epidemiología básica y salud pública básica, de que si no aceleramos la campaña de vacunación, el 11% que anoche se daba a conocer es muy bajo para tener impacto en este momento con esa campaña. Todos aquí en el país vamos a reconocer el inmenso sacrificio, la extraordinaria calidad de atención que el personal de salud que está laborando en todos los centros de vacunación está realizando. Yo diría que si hiciera una encuesta de satisfacción del cliente, todos están satisfechos por la forma en que ahí se está haciendo, pero a esa velocidad nos vamos a tardar año y medio, un año y medio en terminar de vacunar a las personas. La experiencia y a ojo de buen afectado, porque yo realmente tuve esa, digamos, ese estado, pero también tuve esa bendición de salir de la crisis, porque sí estuve en una situación bien complicada.
creo que hoy se tiene más, como quien dice... Experiencia y recursos. Hay una mejor experticia para y recursos sí, también. y recursos, diría yo. Tenemos, por ejemplo, hoy hacemos todo lo posible de no intubar a las personas, usamos una cánula de alto flujo y una serie de avances que han habido y que vienen. Sí. Porque a mí hay algo que me gusta aprovechar en estos espacios, que la población sepa. Se ha aprendido aún de la experiencia con las vacunas, con medicamentos, y quiero decirle que ahora estamos discutiendo por 11, 14 vacunas que están en uso en el mundo, pero entre diciembre de este año y el primer semestre del próximo van a llegar al mercado una serie de vacunas que van a tener enormes ventajas sobre lo que ahora estamos usando, que se llaman vacunas de primera generación, y vienen medicamentos nuevos, métodos de diagnósticos nuevos, y entonces la situación es que tenemos que lograr mantener nuestra salud y nuestra vida hasta que eso llegue, ¿verdad? Y eso es esperanzador. Entonces, por lo que tú mismo estás diciendo, esto es una situación que ha afectado al mundo entero, al mundo en desarrollo, y ahí nos van a venir nuevas ventajas. Hay maravillosas vacunas que vienen, que tienen ya preparadas para todas las cepas y una serie de circunstancias. Y qué bueno por el país y qué bueno por las autoridades que este fin de semana tuvimos ya un nuevo lote creo que es AstraZeneca. AstraZeneca. Bueno, nosotros decirle a la población que siempre de la gremial hemos sido críticos objetivos de la gestión gubernamental en diversos gobiernos. No ha sido con el único gobierno que estamos haciendo lo mismo. Siempre estamos luchando, y eso es una lucha que el Colegio Médico ha hecho por años, por obtener un sistema de salud digno para que la población sea atendido como se lo merece. Esperamos que este gobierno lo logre, y desde la visión del colegio vamos a estar siempre con esa crítica de la gestión gubernamental necesaria en toda democracia. Ok, doctor Panameño también, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Siempre un gusto poder compartir con la población y sobre todo con la audiencia tan importante que este programa tiene, y recordarles que nuestra intención también es ayudarles a formar opinión en base a criterios técnicos y de ningún otro orden. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, aprovecharnos este momento para llevarlo con estas imágenes hasta el sector del Boulevard del Ejército, para que usted vea la conexión que traemos desde el oriente de la capital, es decir, desde el sector de Soyapango hacia lo que sería el ingreso por el sector del Reloj de Flores. ¿Cómo está la carga vehicular? A paso lento, pero sí estamos viendo movimiento, no así despejado el tráfico del carril que conecta hacia Soyapango. Así es que tome en consideración a las 7:24 usted estas imágenes si piensa desplazarse por este sector. Y aprovecho ya a darle la más cordial bienvenida a la diputada del Partido Nuevas Ideas, Suezi Callejas, primera vicepresidenta también de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, presidenta de la Comisión de la Familia, Niñez y Adolescencia, y también pertenece a la Comisión Política y de Hacienda, con mucho trabajo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, deseo que todos estén teniendo un bendecido lunes. Yo sé que las mañanas son difíciles para todos, sobre todo si tenés que preparar niños, ya sea para clases semipresencial o virtual, está complicado, pero bueno, el tráfico está bien hoy. La mayoría de comisiones lo que han llegado es a limpiar la mesa diciendo estas iniciativas anteriores pasan al archivo y vamos a comenzar de cero, ¿cierto? ¿Bajo qué espíritu se hace todo hay muchísimas comisiones que tienen propuestas de ley que han sido apoyadas por un diputado o por un grupo de diputados. Sin embargo, no se consultan con el Ejecutivo, digamos, que sería al final la contraparte de la ejecución en el país de todos los proyectos, o son propuestas que no son viables a nivel económico, a nivel legal, o que incluso no tienen realmente un soporte en la ejecución, ¿verdad? Sino que por quedar bien con algunos sectores, que tal vez fueron tus votantes, etcétera. Entonces, de repente te llenas, bueno, la comisión
política, creo que fue, que la semana pasada lo estábamos viendo, habían 800 archivos. 800 expedientes que no se habían enviado al archivo. Entonces nosotros dijimos, miren, 800 expedientes que están acá, que no se han visto en las últimas legislaturas. Ahora me da un poco de gracia realmente que estén ahí llorando, que no, que tal ley, que esto y que el otro, si al final ahí estaban. Entonces, ¿cuál era el motivo del trabajo? ¿Qué era lo que no hacían? Bueno, para muchos es conocido que en distintas comisiones la gente ni llegaba. No se instalaban las comisiones, no llegaban temprano. Entonces es normal que todo el trabajo se te haya acumulado. En la Comisión de la Niñez, por ejemplo, habían 24 expedientes. De esos 24 expedientes, 2, 3 eran básicamente la misma ley, pero propuesta por distintos, con el mismo objetivo, digamos, una ley especial de primera infancia, por ejemplo, pero propuesto por distintos diputados de distintas fracciones, y entonces al final no era responsable también esta forma de trabajar en la que, no, sí, yo te voy a llevar el proyecto de ley. También nos dimos cuenta de que es inevitable la injerencia que se ha tenido. Okay. O sea, estas iniciativas no tenían la consistencia del debate con todos los actores. No tenían la consistencia y también tenían un grave problema, y es que ciertos sectores eran los que pedían que las comisiones que se conocieran los proyectos de ley con el afán de hacerlo vistas. Entonces, realmente vos tenías ahí diputados que estaban haciendo lobby por los sectores que les apoyaban, incluso diputados que iban a traer su bono, ¿verdad?, antes de las elecciones, porque yo te apoyé con tal ley. No así como en algún reforma. momento algunos dijeron que era como una especie de revanchismo de ustedes, de llegar a decir esto ya no sirve, vamos a hacer nosotros la refundación, por decirlo así, de la nueva república. No se trata de eso, realmente se trata de, si ellos mismos que estuvieron ahí durante 20, 15, 10 años, o sea, estamos hablando de 2, 3, 4, 5, 6 legislaturas incluso, o más, si ellos mismos no trabajaron en esos expedientes. ¿O estaban en el estado de desfase, diríamos? Hay muchos que sí. Bueno, por ejemplo, hay leyes que están, propuestas de ley que están ahí de hace 15 años, 16 años. Algo ha cambiado en 15 años en este país. Entonces, hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con cosas tan desfasadas que nosotros ya no podemos regresar a ese punto, o que ya con otra ley ya se subsanaron los problemas, o simplemente de verdad estamos hablando de diputados que trabajaban de una forma bastante mercantil, en el sentido de para seguirse financiando de ciertos gremios. Ellos proponían ciertas propuestas de ley, y de esa manera pensaban que, aunque no fuera aprobado, porque ni siquiera era la intención, la intención es solamente tenerla ahí adentro y en un momento aprovechar la ola y poderla defender. Me da la impresión que toda la estructura legal que tenemos hoy en día no está adaptada a esa visión que se está inyectando, ¿o sí? Sabiendo de que corresponde a su persona, Sueci, estar al frente de la Comisión de la Familia. Hay una legislación que puede funcionar, pero en El Salvador hemos tenido la mala costumbre, digamos, de ir poniendo capa sobre capa en cuanto a leyes. Entonces, por ejemplo, en el tema de niñez, bien interesante porque se creó una nueva entidad, un ente rector. Sí, que es el CONNA. El CONNA, pero luego, por ejemplo, para el tema de adopciones se creó otra nueva entidad que iba a ser el ente rector, pero nunca se le dio financiamiento. Y es un calvario aquí. Es un calvario. El lograr una adopción. Sí, nunca se le dio financiamiento, entonces la Procuraduría General de la República tuvo que asumir la responsabilidad de este ente rector, porque, ojo, estás creando instituciones y luego no le das financiamiento. Entonces, ¿cuál es el punto, no? En lugar de eficientar tus recursos, mejor abrir una oficina a nivel nacional. Hay otras formas de hacerlo. Para que tengas un dato, fíjate que en El Salvador, a pesar de que esto ya te estoy dando números con mejora, la Procuraduría y todo el sistema de protección, todo el sistema que ve adopciones, si logran conectar, si logran una adopción entre un menor y una familia, una al mes en todo el país, saltan de alegría. Sí, entiendo que muchas familias han querido hacer pero eso. Pero realmente tú tenés una adopción entre 1 y 3, o sea, en cada 3 meses es una adopción a nivel nacional. Eso, con la cantidad de niños que tenemos, pero hay ciertos problemas jurídicos con la pérdida de la tutela.
de la autoridad parental, que es donde ya se pone complicada la cosa, y también siempre hay que agotar ciertas instancias y siempre preferir que un menor quede con su familia o con sus allegados. Obviamente luego la cosa se puede ir complicando si hay temas de abandono, si hay temas de maltrato o incluso abusos, etcétera. Entonces, cada caso es distinto. Sin embargo, el marco legal es bastante engorroso. Y hay un aproximado, son 2.200 empleados en la Asamblea Legislativa en total. Es un ente que está... 2.200. Un ente que está bastante cargado administrativamente, con un presupuesto arriba de los 53 millones de dólares. Entonces, que obviamente es una entidad completamente administrativa, ¿verdad? Por tanto, no tenemos ninguna capacidad legal de ejecutar proyectos en sí, porque nuestra labor es otra, ¿verdad? Cada fracción, luego sobre esto, de estos 2.200, hay un aproximado de 1.100 plazas que son fantasmas. Esto quiere decir, bueno, así se le ha llamado, pero realmente lo que implica son personas contratadas que reciben un salario, pero que no llegan a trabajar, que no ejecutan ninguna labor presencial, y no estamos hablando de que porque estábamos en pandemia entonces están virtual, no, estamos hablando de gente que en 6 años nunca ha aparecido en la asamblea, pero se le paga. Diferentes tipos de personas, desde familiares hasta amigos, compromisos políticos, etc. Luego están las plazas cobra, que son personas que sí trabajan en la asamblea, que reciben un salario. Muchos de ellos estaban dentro de las fracciones políticas de cada uno de los partidos ahí representados, y que el diputado que los llevaba o diputada les cobraba una cantidad de dinero mensual del sueldo que ganaban como comisión por haberles dado el trabajo. Todas estas irregularidades siguen estando en la Asamblea Legislativa, en el sentido que se está haciendo una auditoría forense para poder determinar cuántas realmente son. Ojo, nosotros nos estamos basando en los archivos de recursos humanos y también en las denuncias que en su momento hizo el sindicato mayoritario de la Asamblea Legislativa, quien ahora, por un motivo que no está muy claro, como bien lo decía el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, ahora resulta de que no quiere que saquemos a las 1.100 plazas. Fantasmas. Ojo, ningún empleado legislativo que esté haciendo bien su trabajo, ¿verdad?, ha sido despedido ni va a ser despedido. O sea, no se trata... ¿Cómo lograr identificarlo? ¿Es fácil? Es relativamente fácil porque hay o sea, la gente tiene marcaciones, tiene informes, tiene archivos, tiene expedientes laborales, etcétera, etcétera. Los otros que solamente reciben el sueldo, pues muy difícilmente tendrán algún tipo de interacción con recursos humanos o con sus jefes. Incluso, vaya, en las departamentales, después de las elecciones, ya cuando el Tribunal Supremo dio los resultados, de repente empezó a llegar un montón de gente que nunca había llegado. Recuerdo que eso fueron palabras de los mismos... De los mismos representantes sindicales. De Citral, ¿verdad? Que es el Ahora sindicato. Bien, de todas estas que dijeron plazas, de que incluso está viniendo gente a trabajar acá y que por temas de bioseguridad y que no los vamos a saber poner, que no lo sabemos dónde colocarlas porque nunca han venido. Y debo decirte también que por temas de bioseguridad eso no era muy aconsejable. Además, en la Asamblea Legislativa, lastimosamente, el tema de la limpieza, el tema de la bioseguridad, de la higiene, los protocolos no son muy eficientes, no han sido muy eficientes. Una denuncia que fue real, que no era invento de nadie, no fue real, y de hecho salió de ellos mismos. Entonces, bueno, pero pasando todo este tema, de todas estas plazas, de estas 2.200, hay 300 plazas que corresponden a los grupos parlamentarios, lo que conocemos como fracción. Eso quiere decir, por ejemplo, mi persona de confianza, mi asistente administrativo, la que me lleva a la oficina, ella entra conmigo y sale conmigo, porque es considerada una plaza de confianza. De hecho, hubo una modificación al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, en donde ellos mismos dijeron que todo el personal de fracción es considerado plaza de confianza. Sí, claro. Por tanto, en el momento que tú te vas, como persona que lo llevaste,
pues también salen ellos. Y sus contratos están sujetos al tiempo en el que tú estás electo. Ah, claro, que es el ¿verdad? 31 de abril, ¿no? 30 o 31. De hecho, hicieron una modificación Sí. a sus contratos y los contrataron este año, del 1 de enero al 30 de abril. De abril. Ahí está. Hay 300 contratos que han finalizado. No se está despidiendo, no se les tiene que hacer un proceso, nada. Son 300. Son 300. De los 1000 que calculan, de los 1200. De los 2200 en general, y luego vamos con los 1100, que son, que Sí. son como 3 cuentas ahí que hay Sí. que sacar. Los 1100 de Plaza Fantasmas, los 1100 ¿No se está que trabajan, violentando derechos y los laborales 300. como en algún momento lo señalan? No, no, y el hecho de pertenecer a un sindicato tampoco te da una estabilidad laboral. El tema de las ONGs, ¿cuál es el curso de la investigación y hacia dónde se va a llegar con este tema? Bueno, hay informes, hay datos en la Asamblea Legislativa. En los últimos 5 años se han dado un aproximado de 159 millones de dólares a ONGs. ¿En los últimos? 5 años. 159 millones de dólares a ONGs. Esto es una práctica que se hace justo cuando se está decidiendo el presupuesto general de la República. Al final quedan las famosas colas de presupuesto. Luego vienen ellos y cada diputado en la Comisión de Hacienda deciden a dónde van a mandar algunos financiamientos. Estas son transferencias que dentro de los ministerios se conocen como PTRs o programas de transferencias financieras. A las ONGs. Esto ha funcionado durante muchísimos años y de hecho yo lo pude evidenciar cuando estaba en el Ministerio de Cultura, porque tú de repente recibís tu presupuesto y recibís una nota adjunta donde te vienen todos los programas, todas las asignaciones a ONGs de programas de transferencia. Por ejemplo, solo este año en el Ministerio de Cultura se equivocaron y mandaron al ministerio una ONG con $700,000 y nosotros por curiosidad realmente, yo empecé a buscar la ONG y no aparecía, no tiene redes sociales, no tiene página, no tiene nada. Entonces dijimos, bueno, a ver qué pasa. Empezamos a detectar un alza en las asignaciones para este año a distintas ONGs en varios ministerios. Entonces se hizo el famoso veto, ¿no?, del presidente, que dijo, no, este presupuesto, esta parte del presupuesto se veta y toda esta otra parte ya se puede ejecutar. Entonces, cuando llegas a las comisiones, cuando llegas a la asamblea, nos damos cuenta de que esto se repite. Ahora bien, no hay un reglamento interno para las asignaciones de estas ONGs, no hay nadie que pueda llegar, o sea, nosotros como ministerio, cuando estábamos en el ministerio, no es posible que tú digas, no, mire, deme $24 millones, no hay ningún problema, y que no presentes en qué te los vas a gastar, claro, ¿verdad? No hay una posibilidad y estos de la fondos Asamblea. no eran auditados, no son auditados, y la Corte de Cuentas, fondos, si son fondos públicos. No, es que aquí viene lo interesante. Sí. La Asamblea, vos llegás a ONG tal y decís, mire, yo necesito tantos miles de dólares, tantos cientos de miles de dólares, etcétera. La Asamblea te lo da precisamente porque hay algún diputado que tiene algún interés en que tú tengas ese dinero. Luego, ese dinero se pasa a los ministerios, que son los ejecutores, Sí. porque la Asamblea Legislativa no puede trasladar dinero directamente. Sí. No tiene la competencia legal. Entonces se traslada a través de los ministerios. Y tú tenés en los ministerios un gran problema. De hecho, yo cuando todavía era ministra mandé una nota a la Comisión de Hacienda y de Educación y Cultura consultando cuáles eran los proyectos que se estaban financiando, porque luego tú tenés un problema real y es que Corte de Cuentas te audita a ti como ministerio. Pero tú no les puedes trasladar el dinero. Claro. Tú sos un administrador de ese dinero cuando estás en el ministerio, pero las ONGs no tienen un proyecto en que ejecutarlo. Entonces empieza el problema. No, pero miren, no, pero... Bueno, a nosotros nos llegó gente hasta con el DUI del representante legal muerto. Entonces decías, no, mire, fíjate, tiene que hacer todo esto y cambiarlo. Ahora bien, en cultura el tema no es tan dramático, salvo por esto que se equivocaron, por unas ONGs con las que se equivocaron y nos lo mandaron a nosotros, que no eran de cultura. Pero luego en otros ministerios, gobernación, por ejemplo, que lo recibe casi todo, es dramática la cantidad de dinero que les dan a las ONGs sin tener un proyecto a ejecutar. Entonces aquí empieza, ya desde ahí estamos hablando de arbitrariedades, porque cuando tú
trabajas para el sistema público, no hay absolutamente nada que tú puedas hacer que no esté descrito en la ley. Si no está descrito en la ley, tú simplemente no lo puedes hacer. ¿Hay certeza bajo el señalamiento de que este dinero se ha ocupado para fines políticos o financiamiento de partidos? Por supuesto. Mira, desde el punto en el que muchas de las ONGs han sido fundadas por diferentes diputados de distintos partidos, en donde trabajan las esposas de los diputados y en donde hay una afinidad clara, o exfuncionarios que ahora resulta, terminas tu funcionariado y ahora te vas a crear una ONG. Entonces, obviamente no hay un proyecto en el que se vaya a ejecutar, la mayoría se va en gastos administrativos, eso quiere decir salarios, entonces al final, o pago de la casa donde funcionas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al final es un problema que se está destapando. Hemos creado la comisión especial. En esta comisión especial es la diputada Alexia Rivas la presidenta de esta comisión. Sí. Y el punto es que todo el resultado de la auditoría forense que se le vaya a hacer a este punto en específico de las asignaciones presupuestarias a ONGs, bueno, que ahora hasta se han cambiado el nombre para no irse tan mal obligados y se han puesto asociaciones de sociedad civil. Sí. Entonces, ellos determinarán cuáles son los hallazgos y obviamente estos hallazgos van a ser presentados a Fiscalía en su momento. Alexia decía en su momento decía, no vamos a ser cómplices de las sinvergüenzadas, decía ella. Textualmente creo que ahí tenemos una Por cita supuesto, de ella. es que simplemente, a ver, también estamos de acuerdo de que hay muchas organizaciones o fundaciones que sí tienen un trabajo social, que sí deben ser financiadas, tienen que tener un apoyo, pero esto también lo vamos a ordenar. Finalizo un poco para el cierre del programa. Hay muchas prácticas y vicios que se han tenido en la semana. Con esta nueva visión de ustedes, ¿no van a existir? ¿Se van a eliminar? Tenemos que eliminarlas. Es la única manera de eficientar los recursos y poder poner al servicio de la población dinero que lastimosamente se ha estado gastando en corrupción para distintos intereses que no son los ciudadanos, sino que son los personales, y obviamente nosotros no nos eligieron para eso, y sabemos que la responsabilidad de tener una bancada tan grande también es con el pueblo salvadoreño, que es al final el legítimo elector. Sueci, confieso que fue muy agradable conversar y abiertamente de estos temas que creo que son importantes que la población los conozca, viniendo precisamente del cargo que es notorio, de mucha responsabilidad como vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, primera vicepresidenta. Así es que muchas gracias, espero que no sea la última. Tenemos más tiempo por delante para hablar puntualmente de temas que seguramente en el desarrollo de las comisiones se van a ir dando. Gracias por acompañarnos. Sí, y bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden para poder venir y conversar de estos temas. Es necesario, como tú dices, mantener a la población informada y sobre todo para tener el otro punto de vista de lo que se está haciendo. Gracias. Así es, por mi parte, eso es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.